en el calentado informativo Al Fogón. La Cámara de Representantes, en cumplimiento de un auto de la Corte Constitucional, ya remitió las actas de ley 2381-2024 o la reforma pensional, un proyecto que busca reducir las desigualdades, promover un país más justo. El presidente Gustavo Petro expresó su confianza en que la Corte declare exequible esta reforma, destacando el cumplimiento de la Cámara con la ley y la justicia. Saludamos, como ya habíamos hecho anteriormente, a la representante Marta Alfonso para hablar de este tema, pero pues también para hablar de muchos temas que están ahí en la palestra. Y yo creo que pues antes de irnos con la reforma pensional, podemos hablar de esa filtración que ha hecho el Consejo Nacional Electoral de no permitir la unidad del pacto histórico. ¿Cómo lo ve usted, querida representante? Muy grave, creo que es una afectación profunda a la democracia en un momento en el que hay una apertura política en el país que por primera vez permite que un gran sector político que ha tenido representación en el Congreso, que ha tenido alcaldes, gobernadores, diputados, concejales, ediles, un proceso que ha ido creciendo durante décadas en Colombia para aperturar esa democracia tan cerrada y tan hegemónica. Por primera vez que sucede un gobierno de estos sectores, entonces empiezan a cerrarse todos los caminos. Están pegados de una leguleyada, y es que hay en los estatutos de la Colombia Humana una frase que permitiría interpretaciones como la del doctor Altuz Baquero, en la que se define que las 3/4 partes, creo que es del total de la militancia, son los que tienen que tomar decisiones. Y resulta que la Colombia Humana es un partido de más de 100.000 militantes, lo que quiere decir que entonces una asamblea tendría que hacerse como con 75.000 personas. Es un absurdo. No hay posibilidad alguna de que un organismo democrático, un partido político, incluso si es un partido de masas, haga una asamblea de 75.000 personas. Pero eso ¿dónde? Ni creo que ni en el Partido Comunista, ni en el Partido Comunista cuando estaba Stalin o Lenin, nunca se llegó a hacer una convocatoria. Es un absurdo, pero se pegan efectivamente de una redacción que está en los estatutos de la Colombia Humana, y de allí encontraron la manera para obstaculizar esta unión de los partidos. Si no se permite ese proceso de fusión, eso tiene afectaciones profundas para la democracia de un país que se está aperturando democráticamente, tiene consecuencias profundas también para una ciudadanía que ha tomado la decisión de cambiar el régimen político en Colombia, y creo que sería un retroceso enorme para la democracia del país. Sí, es una leguleyada a la cual han acudido ellos constantemente, porque la verdad no se explica por qué, es decir, además por ley, el pacto histórico, que era un movimiento, una coalición que llegó al Congreso mayoritariamente en este periodo, lo obligaba a la ley a futuro a convertirse en un partido político. Eso era clarísimo. Ya no podían irse las facciones por aparte, eso también lo establece la ley electoral. Y creo que es la reforma política que hubo recientemente. Sí, o la ley de partidos. O la ley de partidos, exactamente. Y les tocaba fusionarse y construir un solo partido, el pacto histórico. Entonces, pretender ahora el Consejo Nacional Electoral no darle esa posibilidad, sin duda lo único que demuestra esto es que quieren por todos los medios estos partidos tradicionales y estas élites tradicionales, y como se les quiera llamar, evitar que efectivamente la izquierda sea un partido mayoritario a futuro en el Congreso de la República. ¿No? Así es. Hoy digamos que las reglas de las coaliciones obligan a que éstas sean entre partidos minoritarios que no superen el 15% del total de las votaciones de las últimas elecciones para la circunscripción a la que se presentaron. El pacto histórico es una coalición entre varios partidos que desde el principio mostraron su voluntad de juntarse en una identidad programática, política,
que les permitiera ser una fuerza contundente en el escenario electoral. Así sucedió. Ese es el primer hecho. Una vez el pacto histórico participa en las elecciones parlamentarias del 2022, supera en conjunto toda esta coalición ese 15%. Por lo cual, el pacto que ya había propuesto, ya había planteado ante el país y ante las autoridades electorales una vocación de juntarse, dice, nosotros queremos seguir estando juntos. Es una vocación y una decisión de unos partidos que además en procesos internos han tomado la decisión de esa fusión. Es decir, que lo que seguiría en una ruta democrática y legal es que los partidos tomen la decisión y soliciten ante las autoridades, en este caso el CNE, la fusión de esas personerías jurídicas, porque de lo contrario no podrían mantenerse juntos como una gran coalición para las siguientes elecciones, toda vez que se superó ese 15% del total de las elecciones parlamentarias. Entonces, al no permitirlo, pues están obligando a que el pacto histórico se fragmente. Es una afectación a la autonomía política de los partidos. No solamente hay una violación a la democracia y a un proceso, digamos, espontáneo que se fue dando en el país, ni siquiera espontáneo, yo creo que es producto de décadas de cansancio del pueblo colombiano que decidió tomar una ruta distinta, un gobierno distinto, darle la oportunidad a una forma de gobernar y de política pública distinta. Pero aquí, además de ese proceso colectivo para el país y para la historia de Colombia, se está afectando la autonomía de los partidos que ya decidieron juntarse, que ya hicieron este ejercicio en un primer momento en el 2022, que la ley de partidos no les permite en Colombia volver a estar juntos y por eso dicen, nuestra decisión política autónoma es juntarnos y hoy el Consejo Nacional Electoral lo está impidiendo. A mí me parece una afectación grave a la democracia, por supuesto a los partidos del pacto histórico con quienes expreso toda mi solidaridad y me parece que hace mal el CNE negando que este proceso democrático siga avanzando. Sí, representante, el jueves se va a votar precisamente en la sala plena esta ponencia que presentó el magistrado Vaquero. ¿Cuál cree usted que sería el mensaje de ser aprobada esta ponencia que le está dando el Consejo Nacional Electoral no solo al pacto histórico, sino a todos los partidos que en este momento, digamos, están pensando también en funcionarse, están pensando en realizar un proceso de decisión y de pronto crear un nuevo partido? ¿Cuál sería ese mensaje directo que les estaría dando el CNE? Pues es un mensaje que tiene un ideológico, diciendo aquí por las vías democráticas ustedes no van a seguir avanzando. Es muy grave, o sea, a mí me parece que no es solamente, miren, he hablado de dos temas. Uno, la afectación en general al proceso democrático en Colombia, a la historia del país, que hoy ha dado un viaje importante en materia de institucionalidad y de gobierno, de apertura democrática en la institucionalidad, en el gobierno nacional. Y en el Congreso, porque también la bancada del pacto llegó con un número importante de congresistas. Dos, la afectación a la autonomía de los partidos como tal. Pero tres, y me parece que es el mensaje más grave de esta situación, es la afectación a la ciudadanía. Porque es que aquí hay millones de colombianos que votaron por el pacto histórico. Millones de colombianos, no solamente por el presidente, sino específicamente por la coalición Pacto Histórico en las elecciones parlamentarias. Es decir, que se le está diciendo a esos millones de colombianos que votaron respaldando la lista del Pacto Histórico que su voto no vale, que no interesa su presencia política en el país y que no interesa su decisión política que termina eligiendo una bancada tan importante en el Congreso de la República. Yo creo que es una equivocación,
en un país con una situación tan compleja de violencia que ha vivido históricamente, década tras década, cualquier mensaje de este tipo que pretenda cerrar la democracia puede tener consecuencias muy graves en la desestimulación de la política formal, la desestimulación de que los jóvenes participen en política y decidan, desestimar la ciudadanía y sus decisiones que han cambiado la opinión en el país. Es muy delicado lo que está pasando y yo tengo la esperanza de que el Consejo Nacional Electoral entienda la complejidad y la dimensión de la decisión que tiene en sus manos y que permita la fusión de los partidos, porque es un proceso que ya están dando, es un proceso que ya se permitió y es un proceso que hoy por las mismas condiciones de la legalidad colombiana obliga a que estos partidos, para mantenerse como ya lo manifestaron, unidos, tengan digamos, esta bendición del CNE. Sí, pero bueno, viendo lo visto como se dice y pues sabiendo las personas que hay y que integran el Consejo Nacional Electoral, ¿qué pasaría si finalmente terminan aprobando esta ponencia del magistrado Vaquero? Es un escenario muy difícil porque le significaría entonces al pacto tomar la decisión de con quién hacer coaliciones. Al pacto, digamos, se dividiría el partido, la coalición Pacto Histórico, porque no es un partido, tendría que dividirse en varias coaliciones que no sumen más del 15% entre sí. Eso significaría una dispersión del electorado y por tanto una disminución de la fuerza de incidencia política en el Congreso de la República. Podría, por ejemplo, reducir las curules del pacto histórico en las próximas elecciones, en el próximo Congreso. ¿Qué es lo que busca el Consejo Nacional Electoral? Bueno, estos magistrados y esta política tradicional, el que busca, que busca el uribismo, que busca Vargas Lleras, que buscan todos ellos torpedear el pacto histórico. Yo creo que esa es la lógica de ellos hoy, pero esperemos a ver qué sucede, porque sí me parece, como bien lo señala la representante de Alfonso, es un golpe muy duro para la democracia y sobre todo un irrespeto al electorado, a esos colombianos que hace 3 años y medio, ya hace 3 años y medio, exactamente en el año 22, salieron a votar en favor de una propuesta que se llamó Pacto Histórico, una gran coalición, y por eso lograron tener, históricamente nunca había ocurrido una mayoría distintas a los partidos tradicionales en el Congreso. Pero bueno, representante Alfonso, bueno, hay un tema que nos tiene también muy preocupados, y es qué va a pasar con esa reforma a las pensiones. Y entonces es la Corte Constitucional ahora la que no decide, otra magistratura, una de carácter electoral o política y otra aquí la que vigila la constitución política de nuestro país, y no tenemos una respuesta de la reforma pensional. ¿Qué está pasando? ¿Qué otra instancia falta? ¿Qué otro detalle falta para que el magistrado Ibáñez o la Corte Constitucional tome una decisión en torno a esa reforma pensional que están esperando más de 3 millones de adultos mayores en nuestro país? Así es, y no solamente los 3 millones de adultos mayores en situación de pobreza extrema, sino también millones de colombianos y colombianas que tienen unas semanitas allá, perdónenme esta expresión, secuestradas en el sistema pensional, y que con esta reforma tendrían la posibilidad de tener una renta vitalicia para garantizar una protección para su vejez, que es el pilar semicontributivo que crea la reforma pensional. Pues bueno, estamos ante una situación muy complicada porque siente uno que es una dilación al proceso de dejar en firme la reforma pensional. Varias razones. Nosotros dentro de la Cámara de Representantes hicimos en una de las sesiones ordenadas por la misma Corte
la reaprobación de la reforma pensional en el texto que salió de Senado. Una vez ese proceso se surte, se envían las actas de esas sesiones a la Corte Constitucional, y a partir de haber cumplido el requisito propuesto por el auto de la Corte, nuevamente piden más pruebas. Esta segunda fase de pruebas que ha solicitado la Corte Constitucional es de la que estás hablando, Jairo, que se envió recientemente, tal vez la semana pasada o antepasada, a la Corte nuevamente, presentando las actas de cómo se convocó esa sesión, presentando pues todo el procedimiento nuevamente, cómo se volvió a aprobar la reforma pensional en su texto de Senado, y lo que uno esperaría es que la Corte tenga una respuesta rápida. Hay dos cosas que ha dicho la Corte que complican más esto. Ellos dicen: nosotros encontramos unos vicios de trámite. Lo que se responde con este procedimiento que se hizo en la Cámara de Representantes por efecto de este auto, el primero, lo que se responde son los vicios de trámite que encontró la Corte. Pero lo que dice la Corte es: nosotros recibimos estas actas, esta información, estas pruebas, y con base en el estudio de si se superó el vicio de trámite, empezaremos a estudiar la reforma de fondo. Imagínense, han pasado desde el 1 de julio, que debía estar ya la reforma implementándose plenamente. Claro. Agosto, septiembre, ya vamos para 2 meses que todavía la ley, para 3 meses que la ley está, 3 ha cumplido, está en suspenso, porque todavía no se ha tomado ni siquiera una decisión sobre lo de forma para poder avanzar en lo de fondo. Entonces, ¿cuánto tiempo más se van a tomar para impedir que se empiece a implementar una reforma que es absolutamente necesaria, que la requieren los viejos más vulnerables del país, que la requieren esos adultos mayores que tienen esas semanas allá guardadas en el sistema pensional, pero no han accedido a una opción de pensión, y que esta reforma les permite una renta vitalicia? Aquellos que hemos contribuido al sistema con las 1.300 semanas, con la edad, y que con esta reforma tenemos nuevas figuras como la pensión anticipada, la pensión familiar, la pensión reclamada a cualquier edad si ya cumpliste las 1.300 semanas y tienes hijos con discapacidad. Es decir, es una reforma de una importancia social profunda que garantizaría mejores condiciones de vida a esos adultos mayores que cuidan, a esos adultos mayores que ya no pueden trabajar, a esos adultos mayores que ya no pueden tributar al sistema pensional, pero desafortunadamente enredada otra vez, igual que esta decisión del pacto, por temas pues que son más de forma jugaditas. Y leguleyadas. Bueno, representante, muchísimas gracias, y esperemos pues que la Corte Constitucional tenga la grandeza, así como lo hizo con la ley No Más Olé, que metió no solamente los toros, prohibió no solamente las corridas de toros, sino las peleas de gallos, sí, las corralejas. Esperemos que tenga la grandeza necesaria para atender a esos 3 millones, a más de 3 millones de adultos mayores que están esperando esa respuesta de la Corte Constitucional con grandeza. Ojalá, es una cuestión de condiciones básicas de vida. Muy breve, pero además, pues ojalá que el señor Vargas Lleras deje de estar presionando a la Corte Constitucional, porque ahora cada semana está escribiendo una columna y tiene objetivo cada uno de los magistrados. Bueno, a Ibáñez no lo va a tocar, por supuesto, y otros, pero por favor, ¿no? Listo, esperemos que por eso, que haya grandeza por parte de la Corte Constitucional. Representante, muchísimas gracias. A usted muchas gracias por la invitación, a la audiencia un saludo muy especial.